Bueno, vamos a dar comienzo a mi sesión o a esta sesión. Mi nombre es Valeria Colombo, soy consultora y formadora en selección de personal, en Talent Acquisition. Y lo que les voy a presentar hoy es algo sumamente práctico de esta ponencia. Bueno, se llama Transforma datos en estrategia, cómo convertirnos en un socio o partner estratégico. Y lo que les quiero presentar hoy es cómo pasé con mi equipo de Talent Acquisition en Be Disruptive, una empresa de ciberseguridad, de un Excel lleno de datos, si eso se podía llamar datos, a un dashboard, y les quiero contar cómo hemos pasado esa transformación utilizando un Excel, ¿vale? Paso por paso cómo hacerlo para que lo puedan replicar en sus equipos. No va a haber teoría, todo el mundo creo que aquí sabe la importancia de los datos, no voy a aburrirlos con eso. Sí, en las conclusiones finales van a tener esa repetición de teoría de por qué es importante, pero lo que quiero que se lleven es que es factible pasar de un Excel que hoy no sabemos por dónde cogerlo a tener un amigo Excel que nos dé mucha información del cual poder sacar conclusiones muy poderosas tanto para el equipo como para nuestros procesos, como para el aporte de valor en la compañía. ¿Ok? Si voy muy rápido, si hay algo que lo doy por sentado, hay alguna duda, por favor, levanten las manos, griten fuerte y atiendo su consulta. Primero que todo, quiero empezar con cuál era el Business Challenge. ¿Cuál era el reto, el desafío cuando yo entré a finales de noviembre, va a ser 2 años? Y un poco la conversación iba así. Mi incorporación a la empresa era con este sentido. Dirección me pedía, queremos métricas y datos para saber cómo están yendo en TA, y lo ideal sería tener un dashboard. ¿Vale? Lo ideal sería tener un ATS, dije yo, porque no tenían ATS hasta ese entonces. No tenemos ATS hasta la fecha. Porque esto nos resolvería no solo el problema del dashboard, sino también muchos otros problemas en Talent Acquisition. Me ha encantado verle las caras cuando le he dicho que no tengo ATS. Han sido todo boom. El ATS, eso fue en noviembre del 22, el ATS lo tendremos en el 23. Nunca apareció el ATS. Yo dije, ok, challenge accepted. ¿Por qué? Porque al final, igualmente, esa base de datos había que revisar la calidad de esos datos, etcétera, para después migrarla a un futuro ATS. O sea, ese trabajo lo íbamos a tener que hacer igual. Entonces, ¿qué es lo que quería dirección? Tener métricas y datos para saber cómo iba Talent Acquisition. ¿Qué es lo que yo quería para el equipo como manager de Talent Acquisition? Transformar los procesos de reclutamientos opacos y manuales en procesos impulsados por los datos que nos permitieran tomar decisiones y ser un partner estratégico para la empresa. La empresa estaba creciendo mucho en ese momento y al final necesitábamos optimizarlo de todas las maneras. Lo que sí que le dije a dirección y le dije a mi equipo que esto era real es que al final, esto era diciembre ya casi del 22, que en el Q4 del 23 íbamos a tener una cultura del dato como equipo e íbamos a tener un dashboard que nos dieran datos reales, que el 23 iba a ser nuestro baseline, nuestro histórico, porque no había histórico, ¿vale? Es una startup, al final cuando uno empieza tiene que hacer un histórico. Si nosotros tenemos ahora un time to hire, podemos compararlo el 2024 con el 2023, pero el 2023 al final era poner en marcha el proceso de generar una cultura del dato. Así que nos pusimos en marcha. Algo que les quiero decir ahora es, cuando dirección les dé una tarea, no salgan corriendo a hacerla. No lo hagan. No lo hagas. No. Primero hay que pensar. Y esto en Talent Acquisition pasa mucho. Nos da una vacante y salimos corriendo a buscar al candidato, sin pensar si hace falta, para qué hace falta, qué aporte de valor va a tener esa persona, cómo vamos a hacer ese onboarding. Salimos corriendo. Primero hay que pensar.
Vamos a ir por los pasos del análisis del dato, que son 5 y muy sencillos. Espero hacerlos sencillos para ustedes. Primer paso, definir nuestras preguntas. ¿Qué queremos medir y para qué? Estas eran las preguntas de dirección. ¿Cuál es el tiempo promedio de contratación? ¿Cuál es la tasa de conversión de cada canal de reclutamiento? ¿Qué porcentaje de nuestras contrataciones provienen de referencias internas, o sea, de referrals, de referidos? ¿Cuál es nuestra tasa de aceptación de ofertas? Esas eran las preguntas que dirección tenía. Yo tenía muchas más, pero esto es lo que teníamos que contestar para dirección y que dirección nos diera dinerito para la tesis. El segundo paso era definir las métricas. Estas son las preguntas y estas son las métricas. ¿Vale? Al final lo que queríamos saber era, lo que dirección quería saber era el time to hire, el tiempo de contratación, los canales de reclutamiento, los referrals, cuánto porcentaje venía de referido y cuál era el porcentaje de ofertas aceptadas. ¿Vale? El tercer paso, ¿vamos bien hasta aquí? Simple. Bien. El tercer paso es recogida de datos. Y este era nuestro Excel. No se ve porque no podía agrandarlo más. Me hubiera gustado, lo tengo en el ordenador. Acá hay un, no sé si tiene puntero esto. Ah, pero en la pantalla no se ve. Arriba de todo el típico mensaje que sale en un Excel que está a punto de explotar, que dice, libro lento, el 84% del libro tiene formato y metadatos sin usar que pueden optimizar, que se pueden optimizar para mejorar el rendimiento. 84% del Excel. Ahora quiero darles contexto del equipo que manejaba este Excel. 6 personas, 3 en España, 3 en Italia. 3 en Italia, una habla español porque era española, es española. 2 en Italia dicen saber usar Excel y no saben usar Excel. Y todos entrando a la vez en el documento. Un documento vivo porque se actualizaba al momento como una TS, chicos, pero un Excel, una base de datos, ¿vale? Este era nuestro punto de partida, este Excel, que yo lo llamo estático porque era un fucking desastre. Cada vez que entraba mucha gente, cada vez que entraban estas personas que su conocimiento de Excel era bastante limitado, el archivo se rompía y teníamos que volver a una versión anterior, lo cual eso ponía de bastante mal humor a las personas que se habían encargado de actualizarlo porque teníamos que volver a cargar esos datos manualmente. Madre mía, la música. No había uniformidad, había poco conocimiento de Excel, lo cual esto dificultó mucho la tarea. No sé si alcanzan a ver, yo les he puesto acá las variables de, que tenían las columnas de nuestro Excel, ¿vale? Hasta que yo llegué, nadie se había cuestionado este Excel, la optimización de este Excel. Nadie se cuestionaba el tener columnas por cada uno del canal de reclutamiento, en vez de tener una sola columna que dijera canal de reclutamiento, por ejemplo, ¿vale? Entonces, y lo mismo con las variables de la base de datos de candidatos. La pregunta era, ¿se puede medir el time to hire, el recruiter channel, los referrals y las offer accepted con esas variables que teníamos ahí? ¿Sí o no? Sí. En principio lo podíamos sacar. Teníamos los canales de reclutamiento, teníamos el estatus de las variables, de las vacantes, si se habían cerrado por hiring o se habían cerrado por otro motivo, cuándo se había abierto la vacante, cuándo se había cerrado la vacante, si habían sido referidos, si no habían sido referidos.
En principio, con esto, hasta acá vamos fácil. El problema viene acá. Cuando empezamos a revisar la Excel, y acá solo he puesto 3 ejemplos, pero tengo ejemplos para hacer toda una ponencia, las fechas, no sé si las alcanzan a ver bien, pero acá hasta acá vamos bien, todas juntas. Y después empiezan fechas, 2 fechas en la misma casilla. Fechas mal escritas, acá hay un paréntesis en vez de haber una raya, lo cual no lo coge. Acá donde tiene que haber fechas hay un nombre. Cada X había, de esto que entraban las 6 personas a la vez y los que no sabían usar Excel, había un salto, lo cual no permitía filtrar. Y así, a montón. Entonces, dentro del paso de la recogida de datos está la limpieza de los datos, ¿vale? Y para mí, que soy un poco friki, lo voy a reconocer, es la parte más bonita y a su vez con más dolor de cabeza que nos puede dar, pero la más bonita porque nos da muchísimos insights de dónde están los errores y de todas las variables que podemos agregar para seguir midiendo cosas. La limpieza de datos hace referencia a eliminar los duplicados, a completar datos relevantes, a eliminar los datos relevantes. Había muchos candidatos duplicados porque estaban en otros procesos, pero no había forma de codificarlos. Esto lo que nos permitió es entender cómo estábamos cargando los datos, qué datos estábamos cargando, qué datos no nos hacía falta y estábamos cargando, y qué datos que sí que nos hacían falta no estábamos cargando. Entonces, a partir de ahí, ese es un vídeo mío dándoles una formación al equipo con Loom, ¿vale? No sé si la conocen esta herramienta, pero a mí me la quitan y me quedo coja, porque para trabajar en asíncrono es espectacular, L-O-O-M, fenomenal, se pueden hacer vídeos como el que ven ahí yo con mi caretito, donde le estaba explicando, en este vídeo tiene 2 años, pero tengo muchos más de esos, donde les estaba explicando cuál era mi propuesta para sacar un montón de columnas y agregar otras muchas. Esto es clave en la transformación del equipo a la cultura del dato y es hacerle entender el por qué estamos sacando este dato y por qué vamos a agregar otro, para qué va y qué va a medir. De a poco ir introduciéndolo. Entonces, por ejemplo, todo esto que les decía de tener columnas por proveedor externo era una locura que nadie se había cuestionado en año y medio, pues lo cambiamos y quedó así, ¿vale? Cambiamos Direct Manager y pusimos Hire Manager, todo lo que era Recruitment Channel en Outsourcing, en Hiring Source. Pusimos el onboarding date, que para nosotros era muy importante porque parte del onboarding lo hacía TA, entonces nosotros necesitamos tener también coordinada esa agenda. El nombre del candidato, que no lo teníamos, y pusimos el time spent, que era la fórmula entre el starting date y el closing date, ¿vale? Esto ya nos decía un poco nuestro time to hire, sin tener que calcularlo, lo teníamos ahí rápido. Y nos iba calculando los días, ¿vale? En función también de si teníamos un deadline, lo hacíamos la fórmula con el deadline, y entonces nos iba diciendo los días que llevábamos en función de ese deadline, ¿vale? Era como un reloj que nos venía apurando. Lo mismo hicimos con la base de datos de vacantes. Acá pasamos a agregar mucha más información. Por ejemplo, teníamos en la base anterior, en la antigua, teníamos el nombre del Technical Interviewer 3, pero no teníamos la fecha de la tercera entrevista. Entonces, y nadie se lo cuestionó. Es decir, tenemos al entrevistador de la tercera entrevista, pero no tenemos la fecha de la tercera entrevista. Bueno, eso lo cambiamos, lo agregamos. Y agregamos las fases del proceso, porque a dirección le importaba saber cuál era el time to hire, cuándo empiezo y cuándo termino, ¿vale? Pero a mí me interesaba saber dónde están los cuellos de botella, porque si a mí contratar a una persona, independientemente del perfil, me llevan 2 meses, ¿por qué me lleva 2 meses? Porque
¿Cuánto tardo en hacer el sourcing? ¿Cuánto tardo en hacer la entrevista? ¿Cuánto tardo en que entre el hire manager me dé agenda? ¿Cuánto tardo en que el hire manager entreviste a esa persona? ¿Cuánto tardo en hacerle el contrato? ¿Cuánto tiempo pasa desde que firma la oferta hasta que hace el onboarding? Hasta que se incorpora real. Esa información yo la quería saber porque yo quería saber dónde estaban los cuellos de botella. Entonces lo agregamos. Agregamos cuando se pedía la oferta a las relaciones laborales. Cuando se enviaba la oferta. ¿Cuánto tiempo pasaba entre que la pedíamos y nos la enviaba? Y nosotros se la enviábamos al candidato. ¿Cuánto pasaba desde que se la enviamos hasta que la aceptaba y hasta que la rechazara? Y puede parecer muy friki, pero todo esto nos ha dado mucha información. Y algo muy importante que también estructuramos fue hacer un listado de las razones por las que los candidatos rechazaban continuar en el proceso o nosotros los descartábamos. Teníamos dos tipos de clasificación, que es un candidate withdraw, que es decir, el candidato se baja del proceso, y las razones de rechazo por parte de la empresa, o sea, ya sea TA o sea dirección, o sea el hire manager, etc. ¿Vale? Esto después nos sirvió mucho también. ¿Qué viene ahora? El análisis de los datos. Todo esto lo llevamos adelante en el primer Q, más o menos, todos estos cambios. A nivel de equipo, todos estos cambios nos fueron sirviendo porque íbamos haciendo pruebas, tablas dinámicas, para ver si los datos estaban bien. La tabla dinámica es lo más rápido que te saca que los datos no están bien cargados, que hay cosas que no están bien escritas, porque todo era by hand. Así que el equipo rápidamente adoptó la cultura de, yo hacía las revisiones de cómo estaban los datos, comentario en la celda del reclutador de turno, fulanito, por favor, corregí este dato. No lo corregía yo, por más que yo lo supiera. Si lo corrijo yo, el otro no aprende. Esto, grábenselo. Si lo corrijo yo, el otro no aprende. Entonces yo le ponía un comentario y yo me quedaba hasta muy tarde y al otro día se levantaba, entraba al ordenador y tenían en la casilla de correo un montón de mensajes de Valeria te dejó un mensaje, Valeria te ha comentado el Excel, Valeria te ha comentado el Excel, Valeria te ha comentado el... Y no pasa nada. El equipo se agobió. Claro que se agobió. Normal, yo también me agobiaría. Pero la idea no era agobiarlos. La idea era jugar a reducir ese número de comentarios. Es como, ok, empezamos con 100 comentarios, la semana que viene no pueden haber 100 comentarios. Tienen que haber 99, por lo menos. Tienen que haber 98, tienen que haber tal, y así. Y funcionó, porque nadie quería comentarios. Esos comentarios los veíamos todos los del equipo. Pero al final el archivo era compartido. O sea, que todos colaboramos al éxito de ese Excel, de esas métricas, de ese dashboard. ¿Vale? Esta es la primera versión de dashboard que tuvimos finalizado el Q1. ¿Vale? Tiene fecha de mayo, pero ya en abril ya estábamos con esto. ¿Qué vemos aquí? Acá no solo tenemos el total de contrataciones, tenemos la cantidad de posiciones abiertas, tenemos la cantidad de candidatos activos en procesos, tenemos la cantidad de mujeres, la cantidad de hombres en proceso, ¿vale? Que esto era algo que ya nos estaban pidiendo por el plan de igualdad desde recursos humanos y que nosotros no lo teníamos. Pues bueno, agregar la columna de gender y poner ahí todo para que tengamos también estos datos. Teníamos la hire por cuatrimestre del año pasado, del año anterior, la hiring sources por área, que esto era muy importante para saber después a nivel técnico, trabajar esas fuentes de reclutamiento, las vacantes abiertas y cuántos candidatos activos teníamos en esas vacantes abiertas por área. Para mí lo más interesante de todo, además de esas métricas, es que con esa información yo ya podía evaluar el equipo. El equipo en total, en plan España
Italia, y el equipo en plan individual. Porque al final lo maravilloso de trabajar con el Excel es que yo filtraba por reclutador y yo podía tener todas las métricas. En España y en Italia tenía un coordinador de TA y con ellas estábamos liderando un poco el proceso, pero yo lo que quería era llegar a tener una evaluación del equipo para ayudar a mejorarlo. El equipo tenía senior y tenía juniors, los dos, de los dos países. Entonces yo quería hacer un equipo de alto rendimiento, esto ya lo habíamos hablado en el kickoff y estaban todos de acuerdo, así que teníamos que ir a por ello. Este era el Recruiter Performance, ¿vale? Que para mí es súper importante, como estas tres piezas, que no están separadas, sino que, en mi opinión, hacen un buen reclutador, ¿vale? Que son las soft skills, que en este caso nosotros evaluamos las competencias core de la empresa, ¿vale? Después agregamos más nosotras internamente, pero es la core. Cómo desempeñaban los procedimientos de reclutamiento, y acá para nosotros había un diseño de estrategia antes de empezar la vacante, de trabajar la vacante, la actualización del pipeline, que es este Excel. Después teníamos canales de comunicación con los hire managers en Teams, ¿vale? Y eso también tenía que estar actualizado a la fecha. Y todo lo que es LinkedIn Update. ¿Qué es LinkedIn Update? Tener los procesos en orden, limpios. Abríamos vacantes, se cierran y se le contesta a todo el mundo. Y esto nosotros lo podíamos chequear. Yo como manager de la plataforma LinkedIn Recruiter, eso lo puedo chequear, ¿vale? Y era mandatory. Y todo esto contaba puntos a una evaluación final, a una evaluación que creamos internamente nosotros, ¿vale? Y después todo lo que son las métricas de reclutamiento, cuántas posiciones tenía en el Q1, cuántas cerró, con qué hiring sources, el time to hire, cuántas ofertas aceptadas, cuántos rechazos de las ofertas rechazadas, cuáles eran los motivos de rechazo. Y todo esto nos daba información. Si yo tengo información de cuáles las razones de rechazo, yo puedo trabajar sobre una formación en negociación para con esa persona que tiene un alto índice de rechazo de ofertas, porque hay algo que no está trabajando bien anterior al lanzamiento de oferta. Entiendo que todo el mundo aquí trabaja en Talent Acquisition, entonces, o ha visto Talent Acquisition y entiende un poco de cómo va la peli de la negociación, y es dura en algunos casos, y si yo tengo perfiles junior negociando con seniors, estas negociaciones a veces no son muy parejas, ¿vale? Quinto paso. Interpretar los datos. Y acá, no sé qué es más difícil, si hacer el gráfico o llegar acá. Porque las conclusiones aquí es de lo que nadie quiere hablar, que son los cuellos de botellas. Y lógicamente hay un mea culpa de Talent Acquisition que yo me hago cargo como manager de decir, ok, hay cosas que como Talent Acquisition podemos mejorar, y esa siempre es la buena noticia, y que todo se puede mejorar, pero ¿cómo le decimos a los hire managers de que se apuren, nos dé feedback, que me dé agenda, etcétera, 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 y cómo lidiamos con ellos, ¿vale? En el onboarding había mucha falta de coordinación y en la parte de contratación también, porque dependíamos de otros compañeros de recursos humanos y de la gestoría interna que demoraban mucho para darnos los contratos o facilitarnos información que necesitábamos, pero esto al final también propio de que no teníamos herramientas, todos recursos humanos, para poder agilizar estos procesos. La buena noticia de todo esto es que si bien era algo que todo el mundo sabía e intuía, percibía, ahora teníamos datos para poder decirles, te he mandado, hire manager, 25 personas y están todas rechazadas por ti. No te voy a mandar ni un candidato más y esta posición se va a cerrar porque llevamos meses trabajando en una posición que parece que no es interesante para ti, pero tenemos otras que sí. Y se cierra en un cajón. Que no a llorar a dirección. Yo voy con mis datos a decirte lo que hay. Y yo creo que dirección, esto le va a interesar más de tu desempeño como manager o como director de área, que va a hablar peor de ti que de mí como Talent Acquisition.
¿vale? Esto entre nosotros, lógicamente la conversación con el Hire Manager es otra. Entonces, ¿cuál es lo mejor de esto? Dato mata relato. Fin. Si no tienes datos, tiene una opinión, dijo una gran persona un día. ¿Vale? Y esto es así. Y nosotros con estos datos pudimos hablar con nuestros compañeros de recursos humanos, mejorar nuestros procesos de contratación y onboarding, pedirles ayuda en lo que nosotros necesitábamos de agilizar procesos. Estábamos duplicando información en tropecientos mil Excels cuando nadie se lo había cuestionado, no hacía falta. Pudimos hablar con los hire managers, primero presentarles cuál era la situación, con los datos, de decirles tus tiempos están demorando nuestros procesos, están demorando la incorporación a tu equipo, le está haciendo perder dinero a la empresa. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Y necesitamos que esto cambie ya. ¿Vale? Hubo mucha colaboración por parte de los hire managers, también lo tenemos que decir. O sea, lo vendimos bien porque al final dato mata relato y no había, no, pero es que, no hay es que. Yo te digo lo que hay con fecha y número de candidatos. Planteamos soluciones de cara al Q2 y a Q3, ¿vale? La solicitud insistente de una TS que nunca llegó, nuevas plantillas para las descripciones de puestos, ¿vale? Las optimizamos con unas plantillas no solo de tareas, competencias, sino unas plantillas orientadas a una descripción de performance, de qué tiene que hacer esta persona y qué tiene que tener esta persona para ser exitosa. No son estas tareas que nadie revisa, que nadie controla, sino qué tiene que tener esa persona para ser exitosa. Mejoramos el sourcing y los emails en LinkedIn. Formamos a los hire managers en cómo hacer entrevistas. Implantamos diferentes herramientas, bueno, en realidad sí, diferentes herramientas, y una de ellas fue Booking de Microsoft. Nosotros trabajamos con entornos Microsoft y Booking nos facilitó mucho el que el Hire Manager pudiera darnos esa agenda y nosotros compartirla con el candidato como un Calendly, pero de Microsoft, para que pudiera usarla el candidato y encontrar su lugar en la agenda. Los procesos de contratación los planteamos como un KPI también para los managers, para las evaluaciones de desempeño, y nosotros teníamos ese dato. Eso fue una negociación con ellos. Optimizamos el proceso de contratación y logramos ser owners absolutos de todo el proceso de onboarding, lo cual para nosotros es más trabajo, pero es mucho más satisfactorio porque al ser owner solo dependemos de nosotros. Sabíamos la fecha, sabíamos cómo hacerlo, sabíamos el delivery que queríamos dar, porque al final cuidamos mucho la experiencia de candidato durante todo el proceso para que después en el onboarding venga el hire manager de turno y se olvide de que esa persona entró porque tiene mucho trabajo o asistir a un proyecto, y al final toda esa experiencia se cae en el primer día y no nos lo podemos permitir. Nos ocupamos del onboarding y del el seguimiento en periodo de prueba. ¿Y ahora qué? Solo queda que iterar. ¿Qué es iterar? Ir repitiendo las mismas acciones para ir mejorando, ¿vale? Esto, iterar viene de la agilidad. Me gusta mucho trabajar con marcos ágiles y creo que es la única forma de ir mejorando. Entonces repetimos este mismo procedimiento de análisis de datos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El equipo ya estaba acostumbrado a tener auditorías mensuales de su desempeño en los datos para garantizar nosotros la calidad del dato y ellos garantizar el cierre de las posiciones, lo cual era guay, todos ganamos. Y lo que conseguimos es, seguimos iterando las variables que teníamos en vacantes, agregamos más para tener más datos, a todo esto sabiendo que es una faena porque seguimos trabajando en un Excel agregando columnas cargadas a mano. Y todo el mundo aceptó muy contento seguir haciendo esto. ¿Vale?
¿Qué agregamos? ¿Cuál era el salario actual con el que estaba el candidato y con cuánto cerramos la oferta para saber qué variabilidad teníamos de nuestro budget y cómo estábamos inflando el mercado de la ciberseguridad, para variar? Si tenía signing bonus, quién era en la parte de vacantes no teníamos quién era el owner de ese proceso, ¿vale? Para después hacerle el onboarding porque queríamos que tuviera continuidad. El onboarding date, quién está haciendo el onboarding, si el onboarding es virtual o es presencial, ¿vale? Y quién es el mentor de esa persona durante el onboarding para ponernos en coordinación con ellos y entrenarlos a hacer el onboarding. Con los candidatos, la variable de candidatos también cambió y agregamos tropecientas mil más. Acá también agregamos salarios y agregamos las fórmulas de cuánto tiempo pasaba entre fase y fase. Y esto nos seguía dando la temperatura de cómo iba el proceso, de cómo se iban comportando, tanto reclutamiento como candidato como hire manager, ¿vale? O en realidad, reclutador, hire manager y candidato, porque al final nosotros estamos en una parte de sourcing, desde que se abre la posición hasta que lo pasamos al hire manager, entrevistas nuestras, hire manager, si es un sí, oferta, esa es nuestra parte, pero una vez enviada desde el candidato. Entonces teníamos la temperatura de todos los actores del proceso, no control, pero sí la temperatura, ¿vale? Y esto nos sirvió mucho para poder optimizar nuestros procesos. Entonces, pasamos de data a ¡tada! Y este es el dashboard que tenemos actualmente, que esto fue del Q4 de ese mismo año, ¿vale? En el que sé que se ve súper pequeño, no podía agrandarlo más si no entraba en todo lo gráfico y tenía acá 1000 slides, pero lo que quiero enseñarles es, habían posiciones que teniendo la temperatura de los procesos, decidimos cerrar. O sea, Talent Acquisition dijo, hasta aquí llegamos, no la vamos a trabajar más, porque el Hire Manager no la iba a cerrar, pero nosotros sí, porque había proyectos que no salieron o había una situación que no garantizaba que esa posición realmente sirviera para algo. Y lo que pudimos sacar con los datos es cuántas posiciones trabajamos que se cerraron en el año, que fueron 38, y cuánto tiempo nos llevó esas posiciones, que fue casi un 40% de nuestro tiempo, que podríamos haberlo dedicado a otras posiciones y cerrarlas más rápido. Y esto es lo que da valor a la organización. Esto es lo que nos posiciona como estratégicos dentro de recursos humanos. Teníamos el time to hire. El time to hire por recruitment sources, por fuente de reclutamiento, por área. Acá podíamos tirarle las orejas a los directores de cada área a ver qué estaban haciendo con las entrevistas. Por job level, por el nivel, por junior, por senior, por director, por manager. Teníamos las vacantes por áreas cerradas por fuente de reclutamiento. Es decir, en qué áreas funcionaba qué fuente de reclutamiento. Esto lo podíamos saber, ¿vale? Después, el porcentaje de ofertas aceptadas, el porcentaje de ofertas rechazadas, las razones por las que rechazaban las ofertas, pero las razones por las que rechazaban las ofertas por área, que esto nos permite trabajar con cada área. Es decir, si en esta área el smart working o el teletrabajo es algo importante y no lo estamos ofreciendo, pues nos vamos a quedar sin candidatos y nos vamos a quedar sin empleados porque estos empleados se van a ir a otro lado. Si su puesto es fully remote, fully presencial. Este es el que más me gusta, bueno, este y el que viene en realidad. Estoy muy orgullosa de mi bebé, así que lo voy a... Esto es un funnel de candidatos, o sea, todo esto con Excel, eso es lo que quiero que vean y flipen, porque esto es un funnel
de todo el proceso, es decir, ¿cuántas personas hemos buscado? Esto es de LinkedIn, ¿vale? Este es de LinkedIn. ¿Cuántas personas hemos buscado? ¿Cuántos perfiles hemos visto? ¿Cuántos perfiles hemos guardado? ¿Cuántos mensajes hemos enviado y cuántos han respondido? De esos respondidos, ¿cuántas entrevistas hemos hecho? ¿Cuántos phone screenings hemos hecho? ¿Cuántas entrevistas ha hecho TA? ¿Cuántas entrevistas ha hecho el Hire Manager? ¿Cuántas entrevistas técnicas? ¿Cuántas ofertas hemos mandado? ¿Cuántas ofertas se han...? ¿Vale? Es súper importante tener esto a la hora de poder decir, ok, a esto lo podemos filtrar por área, por posición, por recruiter, por lo que querramos. Y podemos saber cómo funciona ese departamento, cómo funciona esa persona, cómo funciona esa área. Y ayudarles. Porque la idea es ayudarles, no decirles, lo estás haciendo mal. No, hay una oportunidad de mejora. Esta es la buena noticia. ¿Ok? ¿Por qué abandonaban el proceso de selección? ¿Por qué TA rechazaba a los candidatos? ¿Y por qué el Hire Manager rechazaba a los candidatos? ¿Cuáles eran las razones? Y poder formar desde ahí también. Y esta es la de LinkedIn, que me encanta. Esto se puede sacar desde los LinkedIn Reports, se puede sacar todos estos datos, y yo lo plasmé también en el dashboard. ¿Cuántos días trabajados en promedio tiene ese reclutador? ¿Vale? Había reclutadores que trabajaban más que los días del mes. Es decir, que se conectaban fines de semana para poder cubrir las vacantes. Esto no está bueno. Entonces trabajamos en eso, de decir, ok, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cuántos job slots se han usado? ¿Cuánto tiempo han estado abiertos esos job slots? ¿Cuántas visualizaciones han tenido? ¿Cuántos aplicantes han tenido? ¿Y cuántas posiciones se han llenado con esos job slots de LinkedIn? ¿Qué nos permite sacar estas métricas? ¿Nos compensa pagar LinkedIn? ¿Saben cuánto vale la licencia de LinkedIn Recruiter? 9.000 pavos por licencia al año. Ya hay muchos que le decís que le sacan LinkedIn Recruiter y se les cae todo el pelo. Yo he vivido en una época sin LinkedIn Recruiter, es muy factible vivir sin ello. Pero si yo tengo que ir a pelear todos los años la renovación de las licencias y solo he cerrado con LinkedIn 13 posiciones, con LinkedIn Job Slot, con una oferta de empleo de las 96 que tengo en el año, está heavy defender esto, ¿vale? Entonces, después, ¿cuántos, la proporción entre visualizaciones y aplicantes por cada una de las áreas, ¿vale? Entonces acá podemos saber qué tan llamativas han sido esas ofertas para que no aplicaran o se aplicaran. ¿Cuántos job slots han usado por área y cuántas hemos cubierto por área con los job slots? ¿Cuántos días han estado abiertas por área? Y ¿cuántos job slots han tenido? ¿Y cuántos días han estado abiertas por cada una? ¿Vale? Que esto después lo podemos mezclar con cuántos aplicantes por área y hacer un match de decir, ok, acá hay que cambiar algo en el employer branding del que todo el mundo habla y nadie hace nada para que sean más atractivas las ofertas. Y acá unas pequeñas métricas que se me ocurrieron en realidad, esto no está sacado de ningún lado, que es de employer branding del Awareness Metrics. ¿Qué es el Awareness Metrics? El Awareness Metrics es... no me sale ahora en español la definición de awareness, es como la visibilidad que tiene la marca, ¿no?, en métricas. ¿Qué se me ocurrió a mí pensar? Es decir, ¿cuántos emails hemos mandado? ¿Cuántos nos han respondido? ¿Cuántos job slots hemos publicado? ¿Cuánta gente lo ha visto? ¿Cuántos han aplicado? Que estos pueden ser los mismos, pero bueno, da igual. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido con TA? Estas son las cantidades de conversaciones, entrevistas que hemos tenido, tanto phone screening como entrevistas, videoentrevistas o presenciales, y cuántas han tenido los directores del área, ¿vale? Y acá tenemos los eventos, que acá hemos asistido a 3 eventos, pero no hemos hecho los cálculos de cuántas personas han pasado por nuestro stand. Es muy difícil calcular el retorno que tienen los stands, ¿no? Pues hemos impactado a casi 51.000 personas al año que saben de nuestra marca.
Pues una forma también de decir, dirección, necesitamos presupuesto para trabajar nuestra marca porque todos los años impactamos casi a 51.000 personas, por A o por B. Más, pero los vamos a pasar rapidito. Esto es de gender, esto es de género. Súper importante, cuántas mujeres y cuántos hombres tenemos en nuestros funnels como candidatos en las áreas. Me alegra saber que está bastante parejo para el sector en el que estamos, porque es un sector tecnológico muy masculinizado. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Trabajamos con asociaciones, nos vamos a ver, pero al final si no tenemos el dato no sabemos qué tenemos que corregir y a dónde tenemos que ir. Sé que nos falta incluir acá muchas cosas de diversidad, pero estamos trabajando en ello. Conclusiones finales. Ahora les doy la chapa de por qué son importantes los datos, o creo que ha quedado más o menos claro, pero a mi forma de ver es revela patrones ocultos de rotación. ¿Qué quiere decir con esto? Que los datos que nosotros podemos ver, es decir, las razones por las cuales las personas se van del proceso de selección, puede ser una de las razones por las que en algún momento nuestros empleados también se vayan, ¿no? Entonces, ya no están advirtiendo cosas. Desarrolla relaciones predictivas con los hire managers. Se puede hacer predicciones de quién va a ser el mejor ajuste para ese hire manager, para esa área, para ese equipo, ¿vale? Y anticiparnos a esas necesidades, ¿vale? Además de mejorar nuestra relación directamente con ellos, porque al final te ven como un partner estratégico. Cuando vos vas con datos y no le vas a dar la lata de dame el feedback. Si a los 15 días no me diste el feedback, yo te cierro la vacante. Ese fue el trato. Y fin, y no hay más. Permite escuchar al candidato. Y esta es la parte más interesante, porque escuchamos al candidato no solo en las entrevistas, pero escuchamos a los candidatos desde información que ellos no saben que nos están dando, ¿vale? Y que los datos sí que nos los dan. Entonces, podemos ver cuáles son sus intereses, cuál es el compromiso que tienen y nosotros poder mejorar nuestra propuesta de valor como empresa, mejorar nuestros beneficios, mejorar nuestros onboardings, mejorar y darle una mejor experiencia como candidato y como futuro empleado. Y lógicamente optimizamos el tiempo de contratación usando estos dashboards, estos mapas de eficiencia, ¿vale? Que nos permiten identificar los cuellos de botella y buscar soluciones a esos cuellos de botella. ¿Cómo llevamos a nuestro equipo de TA a una cultura del dato? ¿Vale? Para mí lo más importante fue iniciar con esas pequeñas victorias o conquistas rápidas. Es decir, les di ejercicios de que ellos primero hicieran ese análisis suyo y que me lo trajeran de cuáles son sus time to hire, con qué herramientas se ven más cómodas para reclutar, cuáles eran las fuentes de reclutamiento, el trato con los referidos, ¿vale? Y ellos empezaron a ver la necesidad de saber más y cómo mejorar. Contar historias que no son solo números. Para mí era... La palabra impacto ya ha tenido... casi no tiene valor porque la repito mucho con el equipo y es el impacto que generamos con el esfuerzo que estamos haciendo. No solo se incorpora una persona, sino que se incorpora una persona que al final va a hacer que esta compañía siga funcionando. Entonces lo que queremos es contarles historias de ese impacto que van a tener, de esa contribución y aporte de valor que van a tener. Formarlos sin tecnicismos. Yo no soy, a mí me gusta leer de datos, pero yo no tengo ningún máster de Data Science, Data Analytics o de nada. He agarrado tutoriales de YouTube y he hecho ese dashboard. Los puedo pasar, está en internet, no hay nada loco. Y crear embajadores del dato en TA, que para mí fueron las 2 coordinadoras de cada país, ¿vale? Que fue a ella la que primero le vendí la idea, ¿vale? De esto lo tenemos que hacer para que nuestro equipo
se posicione y al final también nos unió mucho como equipo porque seguíamos trabajando en ese Excel todos juntos. Entonces nos organizamos mejor. Y para terminar, este es el equipo maravilloso en el que tuve, al que le agradezco, me emociono porque de verdad lo han dado todo. Han confiado en mí para poder llevar adelante este barco que parecía que no tenía dirección, pero al final lo logramos. Esta es la foto de Navidad del año pasado. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Abierta a preguntas. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Les ha parecido interesante? ¿Les ha parecido factible de implementar? Uy. Yo los animo a ser valientes porque yo no le pedí autorización a dirección para hacer esto, para manejar un Excel que ya teníamos. No le pedí autorización para hacer la reunión por la cual tenemos esa foto, para hacer reuniones trimestrales de retrospectiva para ver qué funciona y qué no funciona. No hace falta pedirle autorización a dirección para hacer las cosas bien. Dirección quiere que las cosas se hagan bien. Entonces, creo que está en nosotros y nuestra voluntad de querer ser mejores profesionales, de aprender. Y es cierto que he tenido la suerte de tener un equipo con mucho hambre de crecer. Tuve que tomar decisiones difíciles cuando entré porque había una manzanita podrida en el cajón y tuve que prescindir de ella, pero al final también son cosas que necesitamos ser valientes y decir, esta persona no está tirando el carro para atrás, vamos a por más. Y mi objetivo y mi OKR que yo les puse a ellos y compartí mi objetivo es hacer de este equipo un equipo de alto rendimiento. Y la gente se cree que vamos a ser atletas. Y me encanta que compren esa idea, porque algún día llegaremos ahí. No va a ser mañana, no va a ser dentro de un año, no hay una fecha. Pero hay que motivar a nuestros equipos y motivarnos a nosotros a decir, ok, me levanto hoy porque voy a hacer lo mejor que pueda. O sea, y para mí ha sido un placer poder compartir hoy lo que hemos hecho en un año, porque cuando he tenido que hacer esta exposición me he dado cuenta que hemos seguido los pasos del análisis de datos a rajatabla sin saberlo ni quererlo. Así que bueno, muchas gracias por estar y los animo que si tienen alguna inquietud o quieren implementar esto, me contacten y les mando todo lo que sé. Gracias.